pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros derrame силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a la conferencia Hechos 1.8. Hemos estado conectando con personas en diferentes partes del mundo. Hemos estado trabajando largas horas en realmente buscar el material enfocado, apropiado, pero más que todo, que nos motive y nos dé la visión para conocer más de cerca el plan de Dios para nuestras vidas, empezando en nuestra Jerusalén. Vamos a empezar hoy con nuestro primer taller. En las mañanas tenemos talleres y recursos. Y pensé, para comenzar, darles un poquito de la historia, de cómo empezó, cuál es el corazón de esta conferencia, de dónde nació. Entonces, esta es una entrevista que me hicieron este año y realmente fue una gran bendición si van a ver eso fue usando Instagram, por eso va a estar de esa manera, estoy viendo hacia arriba, pero realmente usando recursos nuevos para conectar. Y me encanta que podemos tener recursos como Facebook, como YouTube, como Instagram, para conectar a personas con el corazón de Dios. Les animo que se suscriban igual a esas experiencias misioneras. Ahí les voy a poner la información de cómo conectarse a la página de Facebook o Instagram de experiencias misioneras para que igual puedan ver otros misioneros que están trabajando en diferentes partes del mundo. Sin más, les dejo. Que Dios los bendiga y esperemos una gran semana para Él y para conocer cómo servirle desde nuestra Jerusalén. Hoy tenemos como invitado al pastor Roberto y vamos a esperar que se conecte. Él nos va a hablar acerca de una iglesia misionera. Esperemos a que se conecte y nos va a hablar sobre cómo funciona, en qué consiste, o sea, un poquito también de lo que él ha vivido, ¿no? Vamos a... Así que si tienen preguntas, si tienen como inquietudes, lo que quieran, pueden mandarlo, mándenos por mensaje y ahí estaremos. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aprendiendo tecnologías nuevas. Adaptándose a lo que ya tenemos a la mano, hay que aprovecharlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo está? Cuéntenos un poquito. Les hago una introducción de que usted es el Roberto Aguayo, está aquí en Mérida, y que él es el pastor de Calvary Centro. A ver, platíquenos un poquito de usted. Pues Calvary Centro es una iglesia que pues, ya lleva 5 años de establecida acá en el corazón de Mérida. Tuvimos nuestro 5º aniversario en mayo, y ya, aunque estábamos en medio de la pandemia y coronavirus y todo más, virtualmente tuvimos el aniversario en mayo de 5 años. Pero yo he estado aquí ya en Mérida ya 14 años como misionero. Vine con mi familia en el 2006 a plantar primeramente una escuela, pero más que todo después de la escuela plantamos la iglesia ya en el centro hace 5 años. Entonces de iglesias y escuelas y hemos estado trabajando en eso y también pues en misiones. Misiones es una de mis pasiones. Y sí. Entonces... El tema de hoy... Sí. Ay, perdón. Sí, sí. No, y ahí fue donde nos conocimos en las conferencias de misiones, ¿no? Sí, de hecho. Al pastor lo conocí hace año y medio, ¿no? Ya tiene esto, ya ni sé. Justamente cuando empezó a ser como voluntaria de OM, después hubo el congreso es que Calvary Centro, más adelante nos podrá platicar un poquito, hace un congreso de misiones. Entonces aquí es donde vino OM y pues yo como algunas entrevistas y terminé yendo al Calvary Centro y los pude conocer gracias a Dios. Y el tema que hoy vamos a manejar con usted, pastor, es una iglesia misionera. Okay. Pero me parece interesante que antes de usted comentaba que vino como misionero.
Ujú. ¿Cómo empieza? Cuéntenos un poquito cómo empieza este llamado de misiones, que es lo que lo termina a traer aquí en Mérida. Claro que sí. Pues yo crecí en México, mi papá es mexicano, ahí sale el aguayo. Ujú. Él es de la Ciudad de México y él conoce a mi mamá en Estados Unidos. Ella es de Tennessee, en Estados Unidos. Él fue un estudiante de intercambio en la universidad y se conocieron, se casaron. Entonces ella es de allá y él es de acá. Y realmente crecí en la Ciudad de México porque desde que tuve un año, papá dijo, vamos, nos regresamos a México. Entonces crecí mi infancia en la Ciudad de México y pues yo en mi mente era pues irme a Estados Unidos un día, estudié allá la universidad, pero estando allá, una de las cosas que Dios empezó a trabajar en mí cuando estaba haciendo mi maestría, realmente una clase de misiones que tomé. Y en esa misma clase de misiones Dios me empezó a enseñar realmente cambiar el corazón, porque mi mente era, yo crecí en México, pero bueno, tenía la oportunidad de vivir en Estados Unidos, digo, pues me voy a ir para allá, voy a quedarme para allá, voy a vivir allá y ya. Pero empezó a cambiar mi corazón a realmente a decir, ¿sabes qué? Dios te preparó con un trasfondo, conoces la cultura en México, conoces el lenguaje, conoces a la gente, tienes esos beneficios que muchos otros misioneros tal vez no tengan, que tengan que aprender español y cultura y todo lo demás. Entonces empezó a cambiar mi corazón y me mandó de regreso a México. Y después de la maestría me vine a México a trabajar en la Ciudad de México, haciendo campamentos, trabajando con diferentes iglesias y ahí conocí a mi esposa. Allá en la Ciudad de México nos conocimos y ya después, pues casi un poquito menos de un año nos casamos y eh, empezamos una familia, pero igual yo que estaba en ese momento, pues quiero servir en misiones, pero estaba como recién casado y realmente no tenía mucho presupuesto para llevar una familia. Entonces nos regresamos a Estados Unidos y estuvimos allá en escuelas trabajando, pero siempre con yo le dije, ¿sabes qué? Voy a prepararme más, vamos a parar para que el Señor nos regrese a México. Y estuvimos ahí trabajando en diferentes escuelas, iglesias, y cada iglesia que íbamos, trabajamos con el Ministerio Hispano, trabajando, y realmente yo siempre vería esos dos como caminos, el camino de educación, que es lo que estudié, pero Ujú. también el camino de pastor, de estar trabajando con una iglesia y en ese enfoque. Entonces, después de ya estar ahí, pues estuvimos en Florida, todos mis hijos, menos el más chiquito, nacieron allá. Eh, Después de 9 años, el pastor empezó una serie de realmente cuál es tu meta, cuál es tu enfoque, qué le has dado al Señor. Y en ese mismo tiempo empecé a tomar otra clase de misiones para la escuela donde yo estaba trabajando, en la escuela de la iglesia. Y en la misma clase de misiones, otra vez, las clases de misiones son muy peligrosas. Dios empezó a cambiar mi corazón y dije, ¿sabes qué? Ya te preparé, realmente conoces la escuela acá, estás listo, porque aparte queríamos regresar a México a empezar una escuela. Entonces, Ujú. ya te preparé y realmente una de las cosas que me llevó mucho es que hay mucha gente que podía hacer lo que yo estaba haciendo en Estados Unidos. Mucha gente preparada con la parte educativa, muchos recursos allá. Ujú. Dice, pero tú puedes ir a un lugar donde no hay gente tal vez el recurso, lo que tú conoces, hay mucha más necesidad, especialmente para una escuela de cristiana en ese tiempo, Ujú. y yo te puedo usar allá. Y empezó a cambiar mi pensamiento y hablé con mi esposa y ella como que cada año hablábamos de regresar a México, de que quería el Señor, y ella es como que, ¿qué vamos a hacer? Y fue empezando a movernos hacia venir acá y realmente dijimos dónde, porque ella era de la Ciudad de México, yo había vivido en la Ciudad de México, no conocíamos Mérida y empezamos a ver y pues oímos, pues Mérida pues nos gustó muy bonito, conocí a gente de Mérida y realmente siempre una buena amistad. Y ella tenía un hermano que vivía en Cancún y decidimos poquito a poquito, Dios nos conectó con una iglesia acá Ujú. y nos llevó a Mérida yo sin realmente haber venido en mi vida. Y ella una vez cuando estuvo allá trabajando ella es doctora, estaba haciendo su servicio social y todo, entonces conocí a ella una vez acá.
pero Dios nos conectó y empezó a traer acá para estar aquí en esta ciudad. Y esa es casa, después de 14 años, es nuestro hogar. Nuestro hijo menor nació acá. Y aquí Y es yucateco. es yucateco. Ya, supuestamente después de 6 meses ya eres yucateco si vives acá. Entonces, pero ya llevamos 14 años, entonces ya. O sea, ustedes siempre estuvieron familiarizados con las misiones. O sea, Desde chiquito, mi mamá me leía historias de misioneros desde joven y realmente mi mente siempre decía, me encantaba, pero dije, no quiero ser misionero, no quiero ser, si no el Señor me va a mandar a África, ¿no? Tiene esa cosa en mi mente que si soy misionero me va a mandar a África, pero realmente esa parte Dios empezó a mover y transformar lo que yo había crecido, las historias que yo había crecido con ellas realmente a tener esa misma pasión, ese mismo enfoque donde estaba, donde me encontraba en ese momento. Y aquí nos llevó acá para empezar a una iglesia misionera. Realmente ese siempre ha sido desde que empezamos la iglesia, tener una iglesia enfocada en misiones y realmente para levantar ese conocimiento de misiones y de ir a misiones y ese ser misionero, ¿qué significa? Era parte de una de las cosas que queríamos hacer como iglesia, como personas, igual en la escuela, siempre enseñábamos historias de misioneros y los llevábamos los niños a misiones. Es algo que queríamos que la misma iglesia, la escuela, tuviera ese corazón de ir y hacer discípulos, ir y salir y realmente ser un impacto en la sociedad donde viven. y cuando pasa todo esto, pastor, y lo traen a Mérida, Dios los trae a Mérida, y ya empieza el proceso de iglesia, ¿cómo los manda directamente ya con una iglesia o cómo es este proceso que se empieza a formar la iglesia? Pues primeramente la iglesia de Estados Unidos nos manda como misioneros a establecer una escuela. Entonces nos conectó con una iglesia que estaba acá, una iglesia de Calvary que ya estaba establecida. Nos conectó con ellos para comenzar la escuela. En ese tiempo yo ya me venía enfocado más en el enfoque de comenzar una escuela y como director de escuela trabajando y estableciendo la escuela. Y eso fueron pues de los 14, 9 años que estuvimos trabajando con la escuela y creciendo la escuela. Pero yo siempre he sido el que me gusta empezar y hacer cosas y prepararlas, pero ya que están listas, como que ahora que sigue, ¿no? ¿Qué es la siguiente parte? Entonces, nos ayudó a empezar la escuela, a hacer esa obra, y ya cuando llegó al 9º año ya teníamos toda la escuela desde kinder a preparatoria, y Dios empezó como que moverme hacia qué seguía, y parte de esa era la cuestión que sigue, y interesantemente, la manera que empezó Calvary Centro fue un viaje misionero que me mandaron a la ciudad de Budapest, en Hungría. Hungría. Y fui a una conferencia allá y en la conferencia nos llevaron a visitar una iglesia que estaba en el centro, mero centro de la ciudad y en un cine, que habían tomado el cine, lo habían cambiado y era una iglesia que estaba creciendo allá. Y me quedé con la idea, mira, una iglesia en el centro de la ciudad y esa parte de un cine viejo que habían restaurado para la iglesia, se me quedó ahí pegado. Y cuando regresé, le dije al pastor con el cual estaba trabajando, deberíamos hacer algo en el centro y ¿cómo te quedó ahí? Pero ya después del tiempo que como que estaba viendo qué sigue, qué es lo que Dios quiere, tenía mucha gente que nos pedía un servicio de inglés. Yo estaba haciendo un pequeño servicio de inglés. Y la comunidad, pues, americana o extranjera, no son todos americanos, canadienses y extranjeros, está pues por el centro, por el Parque Santiago, por donde estamos. Me empecé a dar vueltas caminando por allá y vi un lugar, una casa que ahorita está abandonada todavía, pero creo que era un cine antes y parecía como que me entró la idea, es lo que necesitamos por acá. Pero alguien, en vez del cine, un amigo nos conectó con una pastelería. Y ahorita donde estamos, ahorita en el Parque Santiago, es lo que era la pastelería Delti, una pastelería antigua que renovamos la pastelería para ahora hacer la iglesia. Y así empezó pues Calvary Centro hace 5 años, Dios como que conectando momentos en la vida para poder llevar a cabo pues el comienzo de una iglesia. Mira, ahora todo tiene sentido, porque uno entra a Calvary y es como un laberinto al principio y después está como toda la vitrina y todo, y dices,
¿Cómo está? Ahora todo tiene sentido, ¿no? Que era como una pastelería. Y pastor, ahora entrar un poquito al tema ya de una iglesia misionera. Una vez que usted ya empiezan con este propósito y con la iglesia, ya empezó el proyecto, ¿qué es lo que tiene diferente una iglesia misionera a las demás iglesias? ¿Por qué es una iglesia misionera? Más que todo es entender la necesidad de ser una iglesia misionera. Una iglesia puede estar enfocada hacia adentro, hacia sí mismo, y ver, pues, estoy enfocada con mis ovejas, mis personas, y como que las tengo guardaditas aquí, me enfoco hacia adentro. No es que sea malo, y es parte del crecimiento de una iglesia, pero Dios no nos hizo, no nos llamó a ir y hacer tus grupitos, ¿no? No dice Mateo 28, ve y haz tu grupito y cuídalo, ¿no? Dios dijo que ve y haz discípulos, y luego Hechos 1:8, ve a tu Jerusalén, donde estás, a Judea, un lugar que tiene el mismo lenguaje, misma cultura, que puede relacionar, pero ve a Judea, Samaria, la gente que es diferente, que muchas veces han sido pues recluidos de la sociedad o tienen diferencias. Vemos los samaritanos que eran medio judíos y la gente no los quería. Y luego hasta el fin del mundo, hasta el otro lado del mundo, diferentes lenguajes, culturas, conocimientos. Entonces, ese fue en sí la gran comisión, el mandado de Dios. Entonces, como iglesia, no es que haya una iglesia misionera o una iglesia que no es misionera. Realmente todas las iglesias deberían ser misioneras, pero es ese proceso de cambio. Estaba leyendo ahorita cuando estábamos viendo, hay un gran motivador de misiones que decía esto, él se llama A.T. Pierson, en los 1800, cuando empezó mucho del movimiento misionero, él era un pastor que estaba motivando a las iglesias a que tuvieran este enfoque misionero. Y él decía esto, dice, los cristianos necesitan convertirse a las misiones de la misma manera que los pecadores necesitan convertirse a Cristo. Y esa es la parte, como que hay esa conversión, ya me convertí a Cristo, ya soy parte de una iglesia, pero dice, mira, no termina ya. No solamente es que Dios te bendiga y te dé salvación y tengas esa bendición de Dios, pero es qué vas a hacer con ella. Dios nos ha bendecido, como bendice a Abraham. Ahorita les enseñé de Abraham el miércoles. Dios bendice a Abraham, le dice que te voy a hacer una nación, te voy a dar un nombre, te voy a proteger. Pero la razón de toda esa bendición es para que tú seas una bendición a las naciones. Yo te bendigo a ti, Abraham, para que tú seas de bendición. Entonces, dentro de una iglesia misionera, Dios nos establece como iglesia para crecernos, pero para que seamos sus manos, sus pies, su boca, en llevar esa palabra a los demás. Y no es que tengas que ir hasta el otro lado del mundo, hasta Camboya, hasta Indonesia. Empieza en Jerusalén, el lugar donde estás. Y luego hay gente que Dios también lleva a Judea un poquito más lejos, a Samaria, la gente que es diferente, o a algunos los lleva hasta el fin del mundo, hasta los otros lados, diferentes lenguajes, culturas, como OM, ahorita realmente los lugares más difíciles, Dios llama a esas personas. Pero aquí está lo interesante. Para que haya un movimiento misionero se necesitan tres cosas. Primeramente, pues tenemos, claro, el misionero, ¿no? Entonces, las personas que vayan, los que Dios ha mandado para ir. También necesitamos las agencias misioneras. Igual, ese es el modo de ir. La gente que pueda conectar al misionero con la misión, con la necesidad. Necesitamos las agencias misioneras y hay unas como OM y otras que están conectando y tienen los recursos para mandar, para cuidar, para llevar y hacer todo lo que se necesita hacer con el gobierno, para ponerlo, establecer al misionero. Todo ese modo, la modalidad. Pero con esas dos todavía no tienes un movimiento misionero. Se necesita la tercera, y esa es en sí la más importante, es la sociedad, la sodalidad, básicamente la sociedad de creyentes que apoya a los misioneros. Porque si no hay una iglesia que está apoyando a los misioneros, no está ayudando tal vez financieramente, en oración, y realmente dando esa visión de misiones para que futuros misioneros Dios pueda llamar, no va a haber movimiento misionero. Después de la Reforma, en el año 1500 con Martín Lutero, realmente hubo 400 años que la iglesia protestante, vamos a poner la iglesia protestante, no
tuvo misiones de ninguna manera porque estaba tan enfocada en crecimiento y todo. Pasaron 400 años hasta que realmente empezó las misiones protestantes, vamos a poner. Porque en la Iglesia Católica, antes de la Reforma, pues tenías a los jesuitas o los otros movimientos misioneros católicos, los padres que salían, tenían la Iglesia que los impulsaba y los mandaba y tenías a la gente. Pero llega la Reforma de alguna manera y la Iglesia protestante no tiene ninguna misión significante porque no tiene esa parte de una iglesia que apoya a los misioneros. Tenía gente llamada, claro, pero no había el método en cómo conectarlos con las misiones y no había la iglesia apoyando. Estaban enfocados en sobrevivir, en crecer. Y muchas veces así nos atoramos en Latinoamérica. Y pensamos que, bueno, tenemos Estados Unidos, tienes iglesias que apoyan a los misioneros y los mandan y todo. Y recibimos misioneros acá, como nosotros y otros que hemos venido a México. Pero me encanta lo que dijo Sarah de OM. Dice, nosotros también tenemos una responsabilidad. Hemos recibido misioneros por tantos años, conocemos la palabra. Ahora la iglesia en México, la iglesia en Latinoamérica, tiene que tomar no solamente esa parte de recibir misioneros, pero reconocer que ellos mismos son iglesias misioneras para mandar misioneros. Y una de las cosas que OM está trabajando es esa parte de mandar misioneros a los lugares más difíciles. Y muchas veces tienes un gringo americano rubio que va, lo ven, no, ese no, quiere ese no, porque no los van a dejar entrar a esos lugares. Pero nosotros como latinos muchas veces, pues dice, podemos entrar más de encubiertos con pasaporte mexicano y realmente a esos lugares más fácilmente. Nosotros hemos estado yendo a Cuba. Una bendición que tengo es que tengo la doble nacionalidad. Tengo el pasaporte mexicano y el pasaporte americano. Y muchas veces el que uso es el mexicano, porque con el mexicano hay más apertura en Cuba, en otros lugares, que tal vez con el americano, que a veces pensamos, es el bueno, ¿no? Pero no, muchas veces el pasaporte bueno es el mexicano porque te abre el camino a muchos lugares que otros no pueden ir. Entonces, esa es la parte de una iglesia misionera, realmente levantar ese aspecto que somos necesarios como iglesia para el movimiento misionero, para cumplir esa gran comisión. Y, o sea, ustedes lo que hacen como iglesia misionera, bueno, más bien sería como parte del ministerio, ¿no? Porque Claro. no es como, las misiones es un ministerio, no es como una iglesia. Justamente hay un programa que estaba viendo, o sea, que estoy llevando con OM, y justamente explica eso, ¿no? Porque parte de que lo que hace OM en México es crear esta cultura de las misiones en México. O sea, porque no las hay. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de esto? Y esa es la parte de crear una cultura en conocimiento primeramente de nuestro llamado, ¿no? De que Dios nos ha llamado y hablar de la gran comisión. Y la gran comisión no solamente es para Pedro y para Juan y para los misioneros. Y realmente uno de mis favoritos es Guillermo Carey, uno de los primeros que empezó después de esa era protestante de sin misioneros, que empezó a ver la necesidad. Y él una vez se levantó en una reunión de iglesia, dijo, pues, ¿qué pasa con Mateo 28? Y lo van y lo regañan. Y ¿sabes qué? Si Dios quiere que vayamos a esos lugares paganos, Dios lo va a hacer. Ni tú ni yo estamos ahí para hacer esto. Y porque en su mente, Mateo 28 se había cumplido, ¿no? Ya se había ido gente a todo el mundo, ya lo habían hecho, pero no veían esto como algo que continuaba. Y muchas veces nosotros pensamos en Mateo 28 ir y hacer discípulos, pero no reconocemos que esa gran comisión todavía sigue. Es la razón de la existencia de la iglesia, es la comisión que Dios nos ha mandado. Estamos aquí como mensajeros, estamos aquí como voceros de las buenas noticias de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese por su iglesia. Desde el tiempo de Cristo hasta que Él regrese por su iglesia, el trabajo de la iglesia es ser esos voceros de las buenas noticias de la salvación, de lo que Jesús vino a hacer. Y empieza en nuestra localidad, pero también es en todo el mundo, y levantando a esas personas. Y realmente lo que hace una iglesia, si vemos en Hechos capítulo 13, lo estaba viendo, esa primera iglesia misionera, vamos a ponerlo, Antioquía.
Esa primera iglesia misionera, ¿qué pasa? Dice en el versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y estaban ellos, ¿qué haciendo? Ministrando al Señor, haciendo lo de la iglesia, ¿no? Ministrando al Señor, estaban ayunando, también tenían un servicio, y en el trabajo de la iglesia, porque tenían ese enfoque, el Espíritu Santo dijo, bueno, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, estando en esa conexión con haciendo lo que es una iglesia y reconociendo que era el trabajo de esa iglesia, esa gran comisión, dicen, ¿sabes qué? Levántame a lo he preparado a Bernabé y a Saulo para ir. Entonces, en medio del trabajo de la iglesia, Dios empieza a mover el corazón de las personas para salir. Entonces, lo que hacemos muchas veces como iglesia es exponer a las personas a las misiones. ¿Y qué empezamos? Empezamos en diferentes lugares. Tenemos lugares aquí cerquita que hemos trabajado, que tenemos pastores, tenemos diferentes lugares. Creo que se cortó el pastor. Ay, ya regresó. Ya, perdón. Se cortó, sí. Ok, entonces lo que hacemos en la iglesia es de alguna manera conectar a las personas que vean cómo ellos pueden ser usados en esa conexión misionera. Entonces vamos de algo cerquita. Vamos a un lugar aquí como Tavi, que tenemos una misión ahí en Jocabá, en Izamal, en Chorcholá, y los llevamos a que conecten con personas que tienen el mismo lenguaje. La cultura tal vez un poquito diferente. Una vez me acuerdo ahí en Tavi estando predicando, y prediqué en español, y al final del servicio todos empezaron a hablar en maya, y yo como que espero que les gustó. Es otro lenguaje, aunque estamos cerquita, pero bien, lo que hace nos expone a ir a misión. Y luego los llevamos tal vez un poquito más lejos a una iglesia hermana que está en Guatemala, o a Cuba, ya yendo en avión a otro país, y los empieza a ver, mira, yo puedo hacer esto de ir a otro lugar, de llevar la palabra, cómo Dios me está preparando. Entonces, lo que hacemos como iglesia es como que ver cómo las personas se acostumbren a, primeramente, qué son las misiones, que somos llamados a misiones, y ver cómo Dios me puede conectar a mí a ese trabajo. Sea algo de corto plazo, sea algo aquí cerquita, sea algo aquí un poquito más lejos, como que empezar a cambiar el pensamiento de las personas. Una de las cosas que hacemos, me encantan los mapas, es un mapa bien grande de todo el mundo, ya tenemos fotos de las cosas que están pasando alrededor. Entonces, de repente abren los ojos de las personas, mira, hay cosas que están pasando aquí y acá, y oramos por los misioneros en Cuba, los misioneros de Camboya. Entonces, tenemos como que esa visión diferente, y abriendo a la gente como que viendo hacia afuera. Y ahí está la parte difícil para una iglesia, realmente teniendo que de alguna manera Dios me ha dado estas ovejas y tengo la mano abierta. Dios, si tú los vas a usar y vas a mandar a otra parte del mundo, entonces ahí están. Yo los preparo, yo los encamino, yo les enseño, pero cuando tú los mandes, como mandó aquí a Bernabé y Saulo, el Espíritu Santo dijo, apártame a estos dos y yo los voy a llevar, los voy a mandar. Entonces... Está interesante eso, o sea, está interesante cuando decía al principio que hablábamos un poquito de la cultura en México, estaba pensando, ¿no? Cómo el mexicano dice, es que hay misiones allá hacen misiones, entonces yo no tengo por qué sacar, o sea, como que se hace cómodo y en lugar de trabajar y como usted dice, sacar a sus ovejas y mandarlas, es como, tengo por seguro que ahí ya va a mandar a un misionero, yo no tengo por qué hacer nada, ¿no? Entonces, esta importancia de... Hay unas preguntas aquí, pastor, que dicen, ¿un misionero se hace o nace? Bueno, primeramente lo que tengo que decir es, todos somos misioneros. Porque una cosa que tenía en la iglesia de Estados Unidos y quiero poner en la iglesia, básicamente saliendo de la iglesia, poner que estás entrando al campo misionero. Porque realmente el campo misionero es cuando sales de la puerta de tu casa. Y para muchos que no tenemos familiares que tal vez no conocen a Cristo, en la mera casa, el campo misionero nos rodea en todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, como recordamos esa bendición, hemos sido bendecidos por Dios con salvación, con la relación con Él, pero Él nos ha bendecido para que seamos de bendición a la gente que nos rodea. Tenemos la relación esa vertical con Dios, pero tenemos la relación horizontal con la gente que nos rodea y tenemos de alguna manera cada uno de nosotros un círculo de influencia.
personas que conectamos de día a día. Y es empezar a tener esa parte. Tal vez Dios no me ha dado el don de evangelismo, porque hay personas que son evangelistas natos y realmente lo hacen y te quedas como, wow, ¿qué quieres que haga, no? Porque Dios les ha dado un don. Pero eso no significa que si yo no tengo el don, no evangelizo. Dios nos ha llamado a todos a evangelizar. Con nuestras vidas, con nuestras acciones, y tal vez no tengamos el don de ser un gran evangelista que se mueve toda la gente, pero Dios nos ha dado ese don para la persona que está junto de nosotros, la persona con la cual trabajamos, la persona que a veces tal vez en el camión y ignoramos a la persona que está sentada junto a nosotros, pero tal vez es, oye, ¿cómo puedo orar por ti? O si ves que algo pasa y podemos empezar una plática y empezar a ver cómo Dios puede usar esas pequeñas conversaciones para que podamos hablar con esa persona, saber que todos somos llamados a ser misioneros, pero el modo cambia. Entonces, algunos los llaman a estar hasta el fin del mundo y son algunos que van y son esos que van y abrir esa brecha, ese camino, ese territorio nuevo. Pero otros Dios los ha llamado en el mismo lugar donde viven, con la gente con la cual están, a ser esos misioneros en su vida, en sus acciones, en sus palabras, con la gente que los rodea. Entonces, sí se hacen porque es una manera de cambiar la manera que piensas. En vez de que sea más mi yo, lo que yo quiero, como yo lo quiero, es Dios, ¿cómo quieres usarme a mí? Ponerme en las manos del Señor, usa mi boca, guíame a esas citas espirituales que tengas para mí hoy, y es empezar, tal vez hasta empezar nuestro día. Dios, hoy es un nuevo día, estar en la palabra. Dios, ¿cómo quieres que use las palabras que estoy leyendo aquí durante el día? Dios, te pido por mis citas espirituales que tienes para mí, no sé con quién me voy a topar hoy, pero dame la palabra para decirles, dame esa oración para estar con ellos, y es una actitud diferente día tras día. Entonces, no es que se hacen, pero se hacen al tener ese cambio de chip, de alguna manera, de nosotros, de ver el mundo diferente. Entonces, y realmente como evangelistas, hay personas que nacen también, que Dios los dio desde chiquitos ese corazón por China. Y tenemos a Hudson Taylor desde chiquito, tiene una pasión por China que Dios le puso allá y y Dios lo usó grandemente para China. Pero no es uno o lo otro, somos todos, Dios nos ha dado ese llamado y como cristianos tenemos el llamado, tenemos esa comisión que no es para unos y otros para otros, ¿no? De llevar y ser discípulos, donde sea, desde nuestra casa hasta el fin del mundo. Está súper interesante porque pues al final es como, también dice George, el de OM, dice... todos, como se dice, todos tenemos la misión. Que hay también la diferencia de ser misionero a tener una misión. Y la misión todos los tenemos. Exacto. Entonces, que es compartir el evangelio. ¿Cómo una iglesia sabe cómo mandar o cuáles son esas cualidades que ve usted como pastor para mandar a un misionero? Ok. Mira, parte de eso es que mucha gente le dice, bueno, vamos a ir a Cuba, vamos a ir allá. No, yo soy misionero, ¿no? Pero también es ver como iglesia, qué están haciendo en la iglesia. Porque tal vez el día de yo quiero ir a Cuba, yo quiero ir a Guatemala, yo quiero ir a Belice, y están muy apuntados para los viajes, ¿no? Pero al mismo tiempo en la iglesia los ves y entran y se van y no están sirviendo nada, no están haciendo nada aquí. Y dices, bueno, la primera parte realmente para ir y para hacer estos viajes es que puedan hacer las cosas donde están, es en casa, en donde están sirviendo, a que aprendan a servir en casa, aprendan a ponerlo en acción en su vida diaria, para que igual lo puedan poner en acción allá, porque no sirve de mucho que vas a un viaje de misiones y evangelizas y todo, y realmente es algo más fácil. ¿Por qué? Porque no conoces a nadie, no te conocen a ti. Puedes evangelizar y puedes decir esto y llegas a la casa y todos me conocen, no, mejor no digo nada, no quiero porque me conocen, yo vivo aquí, no quiero como que me vean raro, y realmente debe ser al revés, debemos empezar acá a ponerlo en acción, para ponerlo en acción en una misión. Y a veces es al revés, a veces van a misiones y empiezan a evangelizar y empiezan a verlo en un contexto más fácil de alguna manera y regresan a casa y lo ponen en práctica. Entonces, es ese cuidado de hacerlo donde estás,
y ver ese corazón y muchas veces Dios empezando a usar la persona, dándole esos dones que necesita para el lugar y esa preparación para ir a un lugar específico, a una obra específica, como aquí, sepárenme a Pablo y a Bernabé para lo que yo tengo para ellos. Pero todos estaban ministrando, todos estaban trabajando, todos estaban haciendo la obra del Señor y Dios separa a estos dos para una obra especial, que es establecer iglesias, porque, y es otra parte, hay personas que Dios usa para seguir algo que ya está establecido, para apoyar como una iglesia, una misión que ya está establecida, pero hay personas que Dios prepara muchas veces para abrir brecha, como Pablo, territorio nuevo, nadie nos conoce, vamos a ir y vamos a empezar y tal vez en este pueblo nos van a dejar entrar o tal vez en este pueblo nos van a empezar a tirar piedras, quién sabe. Entonces hay personas que igual Dios prepara para abrir esa brecha, ese lugar, ese camino para establecer esos nuevos territorios y esas nuevas iglesias. Entonces, también hay ver esos dones que Dios le da a cada persona. ¿Hay diferentes tipos de misioneros? O sea, pueden dividir en clases o es su mismo? Pues realmente todos tienen la misión de llevar la palabra. Ahora, hay diferentes tipos de misioneros en que pues algunos van con ese enfoque de plantar una iglesia. Entonces, y van con el enfoque de abrir y empezar a hacer relación en un lugar y abrir ese camino. Otros van a apoyar una misión o un trabajo que ya está establecido, ayudar a continuar ese trabajo y a crecer el trabajo. Y otros van igual, tenemos muchos el año pasado, creo que estuviste allá, tuvimos a los era Wycliffe, pero era, se me fue, de la traducción de la palabra de la Biblia. Sí, entonces ellos van y con el trabajo, no tanto realmente están aprendiendo lenguajes y están aprendiendo pero es para preparar el material y las cosas que se van a usar para llevar y abrir la palabra en el corazón del lenguaje de corazón de las personas. Entonces igual que en la vida hay muchas carreras, hay muchas cosas que vemos como caminos para una carrera. Dios puede usar cualquiera de esas carreras para llevar a misiones. Como tú, como diseñadora, Dios está usando con el diseño, que realmente con lo que conoce tecnología, para enseñar a las personas sobre, mira, esto es lo que está pasando en misiones, evangelismo, en esto, en lo otro. Dios usa eso los talentos que nos ha dado, los usa para su gloria. ¿Qué cualidades ve usted, usa como iglesia en el misionero o en el futuro misionero? ¿Cuáles son esas cualidades que lo van definiendo? La primera yo diría es una disponibilidad, estar dispuesto, ¿no? Reconocer que aquí vemos a Bernabé y Saulo que estaban dispuestos, estaban haciendo la obra del Señor, pero estaban dispuestos, Dios, mándame, ok, vamos. Como Abraham, que Dios le dice, mira, deja tu parentela, deja tu lugar, tu país, y ve a un lugar que te voy a enseñar. Y esa fe, esa disposición de ser usado por el Señor, esa yo diría que es una. Y la otra, en esa parte de esa obediencia, es saber que Dios es el que está haciendo la obra, de alguna manera una humildad y un descanso en el Señor. Si no descansamos en Él, si no dejamos que Él sea el que nos guíe, que abra el camino y empezamos a hacer la misión más de nosotros y nuestras cualidades y lo que yo sé y cuánto entrenamiento tengo, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces tiene que haber una disponibilidad, pero también esa humildad para ser moldeado por el Señor, porque siendo misionero donde vayamos, Dios nos va a moldear, nos va a usar, y a veces ni entendemos el cómo. Yo cuando vine a Mérida dije escuela, y era mi mente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después de la escuela Dios empezó a moverme con un viaje que había hecho, a abrir una iglesia, porque había una necesidad, había realmente un llamado allá y ahora tenemos la iglesia. ¿Y qué sigue? ¿Quién sabe? Esa es la parte que tiene que tener esa actitud. No, ¿qué es lo que sigue? Mira, es un día a la vez, servimos al Señor. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Pues solo Él dirá.
Comentaba anteriormente que ustedes sí, como iglesia han ido a Cuba de misiones. Es mi segundo ¿Qué es país, lo segundo que, hogar. qué es lo que ustedes hacen allá y cómo surge esto de ir a Cuba? Okay. La primera vez que fui a Cuba fui cuando llegué a Mérida y fui de traductor. Entonces era una conferencia de pastores y fui de traductor para alguien que iba a hablar en la conferencia. Pero ahí Dios me conectó el corazón con la iglesia en Cuba y realmente lo que vamos allá es apoyar, a levantar manos. En los últimos años, cada año cuando voy, vamos con un grupo, vamos a una conferencia de pastores que se hace de toda la isla. Y para ellos realmente es como el evento más grande del año, ¿no? Es como, entonces van con sus familias, van los líderes de la iglesia. Una de las cosas que vimos allá viendo para levantar manos, que muchas veces los niños estaban pues ahí nada más y interrumpían a los papás y les llamaban la atención. Y dijo, necesitamos un ministerio para niños. Entonces empezamos como iglesia, vamos a tomar ese reto y empezamos a hacer nuestro campamento de niños el primer año y fue creciendo y vimos más gente que venía porque antes había unos que no podían ir por sus hijos y no querían pues ser distraídos y todo lo demás. Pero ahora que tuvimos el campamento de niños, se volvió como la segunda cosa más grande allá de la conferencia. Y luego salió de eso, vimos otra necesidad, vimos pues ahí están no están los niños y ahora están los jóvenes que igual van de un lado a otro y están ahí rondando, dando vueltas. Entonces empezamos después el tiempo para los jóvenes y una conferencia de jóvenes. Entonces ahora de una conferencia de pastores, ahora estamos trabajando con los niños y con los jóvenes. Y ha sido una bendición, ¿por qué? Porque estamos buscando suplir necesidades, ayudar y levantar y entrenar a pastores allá. La otra cosa que me ha tocado ir allá es ir a dar clases en un instituto bíblico allá de las iglesias y ir a entrenar futuros pastores y en ayudarlos, en prepararlos a ellos para que hagan la obra. Y realmente ha sido una bendición porque las relaciones que se hace con la iglesia en Cuba y nuestros hermanos y hermanas en Cuba, para mí realmente Cuba es como la iglesia, yo no me gusta la iglesia primitiva, me dice la primera iglesia, porque a veces no era tan primitiva, era más el comienzo y realmente veo la iglesia en Cuba muchas veces como esa idea de una comunidad que vive realmente interrelacionada en todo lo que hace y están ahí trabajando y en todo lo que pasa allá y realmente una vida muy diferente, pero algo que aprecio mucho de mis hermanos en la iglesia de Cuba. Yo sí logro ver, como ahorita que hablamos de la iglesia misionera, esa diferencia, porque nos está platicando usted todas las actividades que hacen y cómo han apoyado. Y yo digo, pues realmente es como, no está, este es el ministerio de esto, este es el ministerio, sino al final todo es un mismo conjunto y todo los lleva a poder ayudar y a poder compartir. Y yo veo cómo está fusionado. En cambio, hay ocasiones que sí veo que se ve el enfoque definitivamente. O sea, sí es como decir, esa es una iglesia misionera por todo lo que hace, ¿no? Sí, yo sí lo logro percibir. Y hay algo que también, por ejemplo, quería que nos compartiera, que también es parte de la iglesia. Yo me acuerdo que el año pasado, que cuando tuve oportunidad de conocerlos, ya realmente un poquito más, porque sí había pasado, pero nunca había entrado. Entonces, es más, ni siquiera sabía que era. Me decían, es que está en el centro, pero como no se ve, o sea, no, yo dije, Es una puertita chiquita. Exacto. De hecho, ese día me acuerdo que hasta me perdí y le dije a Sara, no la veo, creo que no es aquí. Y ya, pero, o sea, al final me dijo, no, sí, ya, ¿no? Ya pues salió por mí todo. Y es cuando yo llego al Congreso Misionero. Y yo digo, yo a partir del 2018 empecé a conocer de las misiones. Cuando vino Logos Hub aquí, que fue así de Logos Hub, eso existe, claro. Todo el mundo conoce y empieza a conocer las organizaciones, ¿no? Y yo veo cómo eso se levantó, se empieza a hablar como se empieza a levantar las misiones y esa necesidad, o no sé si fue porque como que las puertas se me fueron abriendo y el camino Dios me fue llevando con todos ustedes. Y llego a este congreso, que es justamente donde ahí conozco, ¿no?, la NBI, que llega OM y empiezan, ¿cómo es que surge y cuál es el fin
y la misión y visión de este congreso. Okay. La conferencia, el congreso se llama Hechos 1.8, que es básicamente ese corazón de la gran comisión. Ahora, lo que hemos hecho lo ponemos nosotros, pero no es algo que digas que es de Calvary, de la iglesia, de la denominación, de lo que son. Es algo que está abierto a todas las iglesias es como para tener esa cultura de misiones. Nuestro propósito es abrir los ojos de la iglesia, de las personas, ser un recurso para que conozcamos más de las misiones, lo que está pasando, abrir esa visión, como te decía al principio. Ya van 2 años y ahora es el año número 3, aunque pasó todo eso, teníamos diferentes personas que iban a venir ahí para el principio de junio y decidimos ahorita que terminando esto vamos a hacerlo en línea en la semana del 20 al 26 de julio. Entonces, lo que he hecho este año, por ejemplo, estoy entrevistando a misioneros en todo lado del mundo. Hubo uno que entrevisté que estaba en Camboya, que literalmente son 12 horas de diferencia. Eran 8 de la mañana para mí y 8 de la noche para él. Entonces, y preguntándoles, mira, ¿cuál es la importancia de misiones en los tiempos que estamos viviendo? Y ellos van contestando y nos van hablando con lo que estamos viviendo ahorita. Pero más que todo, la idea es, esa semana vamos a poner los videos, las entrevistas, vamos a poner algunas de las cosas de predicaciones que fueron de los años anteriores. Es abrir los ojos de las personas que vean, mira, ¿qué es esto de ser misionero, de misiones, de estar como que es reconocer y ver lo que está pasando en el mundo para que podamos poner nosotros empezar a ver como iglesia primeramente, porque lo que me encantó es que tenemos personas de diferentes iglesias que vienen y no es que es nuestra iglesia o que vamos a robarnos las ovejas, no es, mira, estas misiones y si los podemos apoyar y ayudar y mira que hace este recurso, mira está acá. Hubo personas que vieron de otras iglesias y me dijeron, oye, no, ¿oíste de esto? No sabía, dime y empezamos a como que conectar y los mejores prácticas o ideas que tienen otros para que esas mismas iglesias regresaran a casa y empezaran a poner esto en práctica. Entonces, y que igual que Dios traiga a jóvenes, adultos, a empezar a escuchar de misiones y tal vez Dios está empezando a mover algo en el corazón de la persona para mandarla, para conectarla con un cierto lugar, cierta persona, cierta grupo o nación que tiene esa necesidad. Y para empezar a orar y ver lo que Dios tiene. Entonces, todo esto, el Congreso es realmente para abrir los ojos de la iglesia, de las personas, a lo que Dios está haciendo en todo el mundo y cómo está trabajando. Pues, ¿cómo podemos inscribirnos? O, bueno, ya me inscribí, ¿verdad? Pero los que no están inscritos, ¿cómo pueden? Tenemos una página de Facebook de Hechos 1.8, y es Hechos con el 1 escrito, 8, que se pueden, ya estamos poniendo información y ahorita estamos trabajando en el horario. Ahorita con todo lo que ha pasado, como que estamos un poquito atrasados. En la página, tenemos una página web igual, es hechos18.org, todo escrito, ¿no? No en números, pero... en esa página estamos poniendo al día igual los horarios. Todavía está alguna información del año pasado, pero ya estamos tratando de renovarla para este año. Pero la página de Facebook es la que está más al día en lo que está pasando. Y es conectar. La conferencia va a ser en Facebook, Facebook Live. Igual estamos empezando una página de Hechos 1.8, que no todavía, pero va a estar de YouTube. Entonces los videos y todo, cada vez va a ser los premiers de los videos durante los días. Va a haber un horario en la mañana. Entonces es conectar esa semana, como que apartar conferencia y saber el horario y poder conectar y empezar a tener esa información que Dios quiere que sepamos lo que está pasando en el mundo, y a ver también empezar y orar. Dios, ¿qué quieres que haga con lo que acabo de escuchar? ¿Cómo quieres que mi vida sea diferente, mi caminar, mi enfoque sea diferente? Es empezar a cambiar perspectivas. Pues ahí les voy a estar compartiendo la información a los chicos que nos estén viendo y todo. La verdad es que se nos está acercando, ya se nos acercó más bien el tiempo de cierre. Siempre les digo, en cada live les digo, es que hablar de misiones es un tema súper extenso, entonces se trata de resumir en el poco tiempo que se puede.
Le doy muchas gracias por haberse tomado el tiempo y habernos explicado un poco sobre lo que es una iglesia misionera. Hay muchos temas, hay muchas preguntas, incluso aquí se me quedaron, bueno. pero ojalá podamos tener como otro live, igual donde usted nos pueda platicar, Claro. ¿no? Sobre todo el cambio que va a tener esto de las misiones y la iglesia con las misiones, porque con esto del COVID, el mundo cambió, ¿no? Pero Claro. la tarea sigue. Entonces, la verdad, yo le doy muchas gracias por haberse tomado este tiempo, por compartirnos lo del congreso que va a haber. Es de mucha bendición y uno aprende muchísimo. Incluso algo que me encanta de esto es ver cómo no hay, que todos somos un mismo cuerpo, ¿no? O sea, al final te das cuenta, y es algo que yo he aprendido muchísimo con todo, gracias a ustedes he aprendido también demasiado de las misiones. Y es como que dices, no, nadie está peleado con nadie. Ni esta organización, ni esta iglesia, como no se dice, al final es trabajar todos con uno y no importa, no importa el color, no importa de dónde vienes, no importa, lo que importa es el propósito de Dios y la misma dirección. Y eso es como lo que nos deja, ¿no? A mí esto es algo que me encanta, que yo lo veo, me emociona. Yo no sé si es parte de ese llamado, no sé, pero es algo que lo disfrutas inmensamente, ¿no? Y como dices, o sea, a veces es cansado, pero es un cansancio tan satisfactorio. Es un cansancio que dices, no me importa, pero lo vale, ¿no? Porque me acuerdo que sí me pasaba, por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo cuando iba al barco. Yo tenía que viajar de Mérida a Progreso todos los días. Era de 7 a 10 de la noche porque dije, yo voy a aprovechar el barco y me quedaba todo el día. Pero terminabas súper cansado porque parece mentira y tú sientes que realmente no estás haciendo mucho, pero es como ese amor que te mueve, que no te permite dimensionar todo lo que estás haciendo, ¿no? Y pues la verdad me da mucho gusto haber podido tocar este tema, hablar, porque hay muchas inquietudes, hay mucha gente que no conoce, incluso muchos ni siquiera saben qué es un misionero, es lo que a veces comento, piensan que un misionero es irse de vacaciones o que vive de otros, ¿no? Claro. Y también alguien por ahí me comentaba algo muy chistoso que dice, ay no, ser misionero es ser pobre. Y dices, no, o sea, tiene de verdad, es verlo y entender y no, o sea, es una tarea muy complicada y es una tarea súper valiente. Amén. Súper valiente. Pues, Pastor, muchas gracias. No sé si nada. nos podría cerrar con una oración. Claro Y que sí. tenemos 5 minutos. No sé si en Perfecto. ese lapso alcanza igual un mensaje o un consejo que usted pudiera darle a aquellas personas que ya estamos familiarizadas con el tema, con la iglesia, con Dios, y con aquellas personas que no están familiarizadas y quisieran ser parte, pero piensan que es como altruismo o algo así. ¿Qué consejo tendría para estos dos panoramas? Y si podría cerrar con una oración. Claro que sí. Pues sí, hablando de esa parte, primeramente mencionaste lo de cómo hacer misiones ahorita con el COVID y todo lo que estamos viviendo. Parte de la conferencia, de hecho, es un 8, vamos a estar tratando ese tema, cómo hacemos misiones en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es parte y me encantaría igual cuando puedas, nos reunimos otra vez y las preguntas. Y también esa de vivir como misionero, si significa ser pobre, realmente es estar en las manos del Señor, porque sí, a veces es estar confiando en Él para cómo va a proveer y a veces, Dios siempre da lo que se necesita y hasta más, y realmente es estar en las manos del Señor. Entonces, una bendición ver cómo Dios trabaja en esa parte. Pero más que todo, lo que les animaría a las personas que conocen de misiones o las personas que no conozcan de misiones, es que empiecen a pensar y cómo Dios quiere usarme a mí. Dios nos ha llamado, nos ha preparado, fuimos creados por Él con un propósito. Y más que nuestro propósito, porque muchas veces tenemos nuestro camino y tenemos nuestras ideas, pero en Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, el camino de Dios es más alto que nuestro camino. Entonces la idea es que empecemos, Dios, ¿cómo puedo pensar tus pensamientos? ¿Cómo puedo ver tu camino para mi vida? Porque tenemos nuestros pensamientos y nuestros caminos, pero el camino de Dios es más alto.
el pensamiento de Dios es más alto. Y a veces es rendirnos y decir, ¿sabes qué? No quiero seguir mi camino, yo quiero seguir el tuyo. Y dejar que Dios haga esa obra. Y les puedo decir que esa aventura de fe, de ponerte en las manos de Dios, te va a llevar a lugares inesperados, te va a dar bendiciones inesperadas. No va a ser fácil, pero va a ser una gran aventura. Entonces, pongámonos en las manos de Dios y veamos lo que Él puede hacer con nuestras vidas. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pido por cada persona escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas a mover en su corazón para que ellos puedan ver y explorar y conocer, Señor, lo que tú tienes para ellos. Y saber, Señor, que en tus manos su vida puede ser mucho más de lo que se imagina, puede ser mucho más de lo que han pensado. Y, Señor, puede ser más que todo esa bendición para otras personas. Y más que todo una bendición para ellos al ser usados por ti, Señor. Nuestro Creador, el que nos hizo, el que tiene ese propósito para cada uno de nosotros. Porque somos, Señor, hechura tuya, Señor. Tú nos has hecho como ese poema, esa creación tuya. Y conoces nuestro propósito y has puesto, Señor, las cosas para que nosotros hagamos desde el principio de la creación del mundo, Señor. Entonces, Señor, que ayúdanos a ponernos en tus manos y, Señor, seguirte. Si es tu voluntad aquí en Jerusalén, donde vivimos, pero tal vez, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Pues bueno, chicos, los que gusten cualquier cosa le pueden escribir al pastor en su Instagram o en Facebook, como él nos comentaba anteriormente. También para saber sobre el Congreso, vamos a estar compartiendo. Yo también me uno para compartirlo. Y tal vez ahorita no hay como actividades o algo así, ¿no? Pero el día que haya, o actividades que incluso hayan virtuales, pues usted sí nos lo puede compartir para que nos unamos, Sí. porque al final todo lo que aprendamos de todos es para llevar a casa, ¿no? Y poder preparar y hacer crecer. Entonces, pues muchas gracias, Pastor. Estamos pendientes para el próximo live y pues que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.